darle a al grabación. Entonces, ahorita vamos a empezar a grabar. Ya está el aviso. Muy bien. Silencio. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, como decía, México es centro de origen y de diversidad genética de diversos cultivos de importancia para la alimentación y la agricultura. Y cuenta con ello con una gran riqueza que hay que conocer, saber valorar y promover. Si le dan a la siguiente, por favor. Es decir, México cuenta con lo que yo llamo las gallinas de los huevos de oro. Una combinación muy importante que incluye la diversidad genética de las plantas silvestres, pero también de las cultivadas, y ello también de todo el continuo genético entre estos dos extremos. La existencia de agricultura tradicional que perdura y permanece en sus territorios donde se sigue practicando en diversos paisajes con características climáticas y geográficas muy diversas, pero por sobre todo cuenta con los campesinos, millones de unidades de producción familiar que siguen practicando este tipo de agricultura y transformando los productos de la tierra y consumiéndolos principalmente de manera tradicional. Si le dan a la siguiente, por favor. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es el rumbo para alcanzar un desarrollo sostenible en el marco de los recursos genéticos en el contexto de México? Y esa es la pregunta que trato de desarrollar en esta plática, ¿no? Si le dan a la siguiente, por favor. Entonces, México cuenta con una grandiosa diversidad biológica que incluye justamente a las plantas cultivadas y sus parientes silvestres, que se combina con la existencia de una excepcional diversidad cultural, desde donde se siguen promoviendo las prácticas tradicionales, desde cómo se producen los alimentos, cómo se transforman, cómo se consumen y cómo se intercambian. A partir de esta suerte de combinación de factores, se fomenta la diversidad genética, que impacta positivamente en la resiliencia, la capacidad de adaptarse ante los cambios, incluyendo el climático, y por ello también en la seguridad alimentaria. Esta combinación permite que exista lo que denominamos evolución bajo domesticación. Si me dan a la siguiente, por favor. Y la evolución bajo domesticación se refiere al proceso por el cual las familias campesinas, al seleccionar y sembrar las semillas de las plantas que les gustan más y que se dan mejor en su región, seleccionan ciertas combinaciones genéticas por encima de otras. Así, a lo largo de los ciclos agrícolas, los cultivos van cambiando y diferenciándose genéticamente de otras regiones. Este proceso, que lleva ocurriendo alrededor de 3.000 años, genera y fomenta la presencia de diferentes combinaciones alélicas en los muy variados presente en los muy diversos territorios de México, donde se producen y consumen alimentos de manera tradicional. Si le dan a la siguiente, por favor. Esta combinación biológica y cultural ha generado la rica y muy nutrida agrobiodiversidad presente en los agroecosistemas tradicionales de México. Aquí cuenta de ello en una ilustración de una milpa en el territorio de Chihuahua y cómo las especies se presentan tanto en el espacio como en el tiempo en un calendario agrícola. Si le dan a la siguiente, por favor.
Y aquí vemos una ilustración de lo que son los acervos genéticos primarios, secundarios y terciarios que constituyen este continuo genético que está compuesto por los cultivos domesticados en México, sus parientes silvestres presentes y todas aquellas formas genéticamente relacionadas que constituyen ese continuo de diversidad y que representan el potencial infinito de posibles soluciones ante problemas varios que se vayan presentando. Si le das a la siguiente. De la charla, entonces. Casi 3.000 especies con registros guardados en el sistema de información de biodiversidad de la CONABIO, e incluyen a parientes silvestres y cultivos nativos de México. O sea, tenemos mucho conocimiento. Esta riqueza, la diversidad genética de los cultivos de México, que aquí vemos se representa espacialmente, gracias a lo que conocemos a través de apoyar proyectos diversos dirigidos a la recopilación, generación y sistematización de datos e información sobre la agrobiodiversidad. O sea, lo que están viendo aquí es el cúmulo de conocimiento del esfuerzo de muchísimos grupos de investigación que hemos estado apoyando o que han sido apoyados por otros, pero que han provisto de las bases de datos para que en la CONABIO podamos hacer este tipo de trabajo. Si le dan a la siguiente, por favor. Para generar el conocimiento necesario, es importante tanto el levantamiento de datos e información como la participación de los expertos. Aquí, por ejemplo, en el marco del proyecto Salvaguardando a los parientes silvestres de Mesoamérica, se evaluó el estado de conservación de los parientes silvestres de un poco más de 10 cultivos de importancia agrícola mundial. Y de ello resultó que el 34% de estos cayeron en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UICN. Esto resulta muy relevante y ayuda a focalizar los esfuerzos de conservación, en especial para manejar las diversas situaciones que los ponen en riesgo. Si le dan a la siguiente. Ligar lo que ocurre en los territorios a nivel de qué existe a su alrededor, quiénes se encuentran ahí habitando y produciendo, qué se produce y qué se consume, es elemental para conocer las dinámicas de esta complejidad biocultural. Si le dan a la siguiente. Para ello, es valioso fomentar proyectos como el que se llevó a cabo hace algunos años atrás sobre los maíces nativos de México. Los invito a que a través de la liga que está ahí, lo visiten, recorran los diversos productos, informes, materiales generados. Este proyecto nos permite entender, o nos permitió entender, la inmensa diversidad existente, ¿no? No solo en parientes silvestres, pero en variantes de una especie o subespecie, en este caso sea maíz, cultivada en los diversos territorios y por las diversas culturas ahí presentes que lo usan de diversas maneras. La siguiente. Si le pueden pasar a la siguiente, por favor. En la página principal del Proyecto Global de Maíces, pueden visitar, por ejemplo, esta herramienta de visualización de los datos, que permite conocer la distribución de la diversidad de maíces y sus parientes silvestres que se conocen a partir de las bases de datos generadas. Aquí está la liga, abajo,
y los invito a que usen estos materiales, son muy útiles. La siguiente. Adicionalmente, es muy importante conocer la agrobiodiversidad en su conjunto y los diferentes niveles que la componen. Y esto lo podemos relacionar a cómo conocemos los niveles de la biodiversidad, ¿no? Los ecosistemas, las especies, los genes. Aquí igual, estamos hablando de los agroecosistemas, las especies y genes. Es importante también entender, si le dan un clic más, que los impactos de la mano del ser humano en estos niveles es fundamental y crítica. Dependiendo del manejo de estos sistemas, ¿qué tanta diversidad existirá en cada uno de estos niveles? Por ejemplo, emprendimos un proyecto en la Conavio de valoración de los sistemas de producción de maíz y a partir de los resultados del mismo se documentó cómo la diversidad existente en sistemas complejos como lo puede ser la milpa, en un entorno y lógica de producción con prácticas tradicionales, es mucho mayor que en un campo donde se cultiva maíz en monocultivo. Es obvio, pero documentarlo es importante. La siguiente. También es importante comprender el origen de las plantas y aquí un esquema muy bonito que se desarrolló en la Conavio. Allí pueden encontrarlo en la página, en la parte de agrobiodiversidad, para entender el paso del tiempo en la domesticación de las especies. Si le dan a la siguiente. Y también es importante entender cómo siguen evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Aquí este esquema representa la lógica de producción y uso en un contexto tradicional agrícola y de consumo familiar, donde primero se siembra, luego puede que exista flujo génico con sus parientes silvestres, se cosecha, si van siguiendo el esquema, se seleccionan las semillas que servirán para un siguiente ciclo de cultivo. Parte de la producción se guarda y usa para la alimentación de las unidades de producción familiar, pero parte puede servir para hacer intercambios con familiares, amigos y otros productores. Y finalmente comienza nuevamente el ciclo de siembra, a partir de esas semillas seleccionadas del ciclo previo. Este ciclo que acabo de mencionar, se ha repetido por millones de familias y en muchos contextos diferentes, en condiciones ambientales y socioculturales locales, a lo largo de lo que lleva la agricultura existiendo en México. Esto ha permitido que sigan evolucionando estas diversas formas, fomentando que exista diversidad genética adaptada localmente a contextos sociales y ambientales diversos. Abajo encontrarán una liga al artículo de Mauricio Bellón que da cuenta de la gran contribución que hacen los pequeños productores a través de estos procesos. Ahí los invito a que lean el artículo y si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vean, por ejemplo, la distribución de los maíces nativos de México en el territorio. Son capaces de existir en muy variadas condiciones climáticas. Cada variante está adaptada localmente a sus condiciones climáticas y sociales de uso. Aquí vemos la distribución bajo la variable de temperatura, por ejemplo. Si le dan a la siguiente. Entonces, la clave está en que las familias campesinas persisten en practicar este tipo de agricultura y con ello proveen de una diversidad en constante evolución, además de alimentos para ellos y para muchos otros. Si le dan a la siguiente. Aquí una muestra y un siguiente clic de los diversos productos o materiales que hemos generado desde Conavio para difundir el conocimiento sobre estos cultivos nativos tan importantes y así ayudar a que se aprecien
de una manera más amplia por un público más general con el fin de que se estimule su consumo y compra. Otra más, por favor, si le dan a la siguiente. Sin embargo, la agricultura existe bajo muy diversos contextos en México. No solamente persiste la agricultura tradicional campesina. Si le dan a la siguiente. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué conviene ante el dilema de contribuir hacia un desarrollo sostenible? La manera predominante en México de producción agrícola en el territorio mexicano claramente es la agricultura tradicional, basada en la agrobiodiversidad de los agroecosistemas tradicionales. Esta lógica de producción está íntimamente ligada a la generación de nueva diversidad genética. Si le dan a la siguiente, por favor. Otra más. Y la estrategia del uso de los organismos genéticamente modificados u OGMs no calza en esta manera de producir los alimentos, ni en sus prácticas agrícolas, pero tampoco en la transformación y consumo de sus productos. Otra más, por favor. La manera tradicional es la que promueve que la evolución bajo domesticación continúe, mientras la otra, la de los organismos genéticamente modificados, y otras formas de hacer agricultura más tecnificada, no contribuyen a este proceso de evolución bajo domesticación. Y ese es como el mensaje central que les quiero hacer llegar. Si le siguen una más, por favor. Diversos instrumentos legales reconocen el gran valor que representan los centros de origen, los centros de diversidad genética y el papel que juegan los agricultores, en especial los que practican la agricultura tradicional. Si una más, por favor. Y la CONABIO entiende que la biotecnología moderna puede potencialmente agregar valor a la biodiversidad. Sin embargo, promueve que su uso sea responsable y seguro. Y eso es a lo que denominamos bioseguridad. Una más, por favor. Existen una serie de riesgos que se han identificado por la liberación de OGMs en el ambiente. Unos relativos a sus características biológicas, que son los que están a la izquierda de la diapositiva, ¿no? Y a los entornos, o sea, no solamente a las características biológicas de la especie y de la característica insertada, sino que al entorno donde se pretenden liberar. Y otros que están más ligados a los temas sociales, de derecho y de propiedad intelectual, que son los que están más hacia la derecha. Todos merecen una consideración apropiada respecto a estos riesgos, ¿no? Si le damos a la siguiente. Por ello, en opinión de esta comisión donde trabajo, es indispensable propiciar aquellas condiciones que busquen evitar el flujo génico de los OGMs a sus parientes silvestres y contrapartes no modificadas, mientras no entendamos las consecuencias de la introgresión de estas características, de estas construcciones genéticas. Si le das a la siguiente. A continuación, de manera rápida y breve, les muestro la situación relativa a la liberación al ambiente de 3 cultivos genéticamente modificados que se han liberado en México: la soya, el algodón y el maíz. Para empezar, la soya no cuenta con parientes silvestres en el territorio mexicano
es de origen asiático, es decir, el flujo no es un factor de riesgo. En este mapa se alcanzan a ver las diversas liberaciones que se han realizado en el pasado. Y sin embargo, si le dan una más, la producción de soya GM en la península de Yucatán sí ha afectado la producción y exportación de las ricas y muy diversas mieles que ahí se obtienen. Esto principalmente ha sido efecto de que se ha detectado la presencia de polen GM proveniente de soya y también de maíz GM en la miel que se ha exportado en el pasado, causando importantes problemas con los exportadores e importadores en Europa y causando pérdidas económicas. Aun cuando las condiciones de control sobre la presencia de dicho polen se han rectificado, los mercados se han visto afectados. Una más, por favor. En el caso de algodón, México es el centro de origen y de diversidad genética de Gossypium hirsutum, la especie más ampliamente cultivada alrededor del mundo entero. Aquí pueden ver en este mapa un historial de las liberaciones de algodón GM que han ocurrido principalmente en el norte de México. Y desde el centro y hacia el sur pueden ver la presencia de las metapoblaciones de esta misma especie de algodón, pero en su forma silvestre. Entonces, fíjense, arriba en el norte, liberaciones puntuales, tanto experimentales como pilotos, y luego estos polígonos de liberación, ¿no? Entonces, si le damos una más. Resulta que existe evidencia científica que nos dice que la mayoría de las poblaciones silvestres que están ahí señaladas en ese mapa, ¿no?, cuentan con construcciones genéticas introgresadas en ellas que provienen de los algodones GM que se comercializan. ¿Qué efecto y qué consecuencias tiene esto sobre dichas poblaciones y sus interacciones ecológicas? Es algo que se está estudiando. Algunos resultados ya han salido a la luz. Pueden verlos en la página del Programa de Diversidad Genética y Conservación que viene en la liga de hasta abajo de la diapositiva. Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, el hecho es que México es centro de origen de este cultivo tan importante a nivel mundial, cuenta con las poblaciones silvestres en su territorio, las tenemos documentadas en las bases de datos de Conavio, y sin embargo también sabemos que ya hay introgresión de esas construcciones genéticas en esas poblaciones. ¿Qué efectos tiene? Es lo que se está averiguando y ya está claro que algunos efectos ya son notorios. Si le dan a la siguiente. Y luego aquí en este mapa se aprecia el panorama respecto a las liberaciones de maíz GM que han ocurrido en México al amparo de un permiso, tanto a nivel experimental, los puntos en rosa, como piloto en azul. También pueden ver los polígonos que en el pasado se solicitaron para liberar a nivel comercial, aunque no se han desprendido permisos en relación a estos últimos. Si le dan a la siguiente. Y este es un acercamiento, pero ya incluyendo la presencia de los parientes silvestres y de los maíces nativos en relación a estas liberaciones. Entonces, nos podemos percatar que es muy difícil pensar, reducir, mucho menos evitar o eliminar por completo la posibilidad de que exista flujo génico a partir de las liberaciones que se solicitan, y eventualmente pues nos encontraremos muy posible con
posiblemente con introgresión de construcciones genéticas en estas poblaciones silvestres o las cultivadas. ¿Qué implicaciones tendría eso? No lo sabemos. En mucho dependería de la característica insertada y dónde ocurriría, ¿no? Si le dan a la siguiente, por favor. Ok. Esto es un riesgo que existe para México, que ya se conoce, ya lo vimos en el caso de algodones. Entonces, la pregunta es, ¿México quiere correr ese riesgo? Es una pregunta que está en el aire y que no se ha respondido. Existen herramientas que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados provee para la protección de la diversidad genética existente. Una de ellas es la que se estipula en los artículos 86 a 88 de la ley, que buscan definir las especies para las que México es su centro de origen y centro de diversidad genética, con el fin de protegerlas en los territorios en los que se encuentran. La anterior, por favor. Aquí. Aquí les presento un esquema de esta idea, lo que buscan los artículos 86 a 88. Donde imaginemos que México es esa línea cuadrada externa y el cuadrado interno, o sea, México es toda esa línea cuadrada externa y el cuadrado interno verde sólido son las áreas en las que se alberga dicha diversidad genética. La ley lo que busca es que esas áreas, esas que están en verde, se conozcan y se protejan con medidas específicas, incluyendo que en ellas no se pueda liberar la especie genéticamente modificada. Ahora sí a la siguiente, por favor. El primer ejercicio que se realizó para implementar estos artículos fue justamente con el maíz a partir de los conocimientos generados en el proyecto global de maíces. En la página del proyecto pueden ver todo el ejercicio y sus logros. Ahí les puse la liga en unas diapositivas previas. El ejercicio, sin embargo, quedó trunco una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, debido a que no se determinó el total de las áreas para las que existía evidencia científica suficiente. Solo se enfocaron en los 8 estados del norte de la República, que era donde existía mayor presión por liberar. Son esas áreas color naranja más intenso. Solo se determinó eso a pesar de que existía información y una metodología establecida para determinar todas las áreas ayuradas. Esas corresponderían a esa cajita verde que les mostré en la diapositiva anterior. Esta tarea, la de determinar todo el territorio nacional, sigue siendo un pendiente que nos debe de ocupar. Si le dan a la siguiente, por favor. También no hace mucho publicamos una propuesta de lógica de uso de niveles que van creciendo en requerimientos de conocimiento y capacidades dependiendo de si las especies genéticamente modificadas que se deseen liberar son provenientes de México o no. Lo publicamos en un capítulo de este libro de Etnobotánica de México y los invito a revisarla. Ahí está abajo la liga para que puedan leer el capítulo. Si le dan a la siguiente, por favor. Esta tabla resume esa propuesta de niveles. La pueden estudiar luego. Lo relevante aquí es que mientras más presencia de diversidad exista, más requerimientos se plantean respecto a las posibles liberaciones. Es una exigencia mayor para reducir los riesgos inherentes a estas actividades. Si le dan a la siguiente.
Entonces, a partir de lo que les he mostrado, volvemos a la pregunta central, ¿no? ¿Qué camino tomar? ¿Una más? Entonces, mi opinión es que la clave está en entender, proteger y promover los procesos detrás del cultivo de las especies nativas de México para incidir de manera positiva en la conservación de la agricultura tradicional y que prosiga en México la evolución bajo domesticación. Una más. Es de particular importancia incidir en política pública que proteja y promueva esta agrobiodiversidad y aquellos que la fomentan. Y una más. No existe hoy una única tecnología que genere la capacidad de respuesta que la diversidad genética ofrece. Entonces, bajo el contexto de México, la clave está en identificar y hacer uso de las mejores opciones para cada situación particular. Es decir, optar por las herramientas que permitan alcanzar la seguridad alimentaria, pero sin arriesgar ni afectar la diversidad genética de las especies agrícolas de México y sus parientes silvestres, que son patrimonio económico, agrícola, biológico y cultural. Si le dan una más, aquí hay una serie de ligas que les dejo para que revisen, porque las considero útiles. La mayoría algunas son de nuestras páginas web, pero otras son de algunos artículos que hemos publicado al respecto de la diversidad genética y de los OGM. Una más. Un gracias por haberme invitado y bueno, aquí estoy para cualquier pregunta que surja. Gracias. Gracias a ti, Francisca, por la presentación. Creo que nos ilustra bastante la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Actualmente con los organismos genéticamente modificados y luego la cantidad de plantas que tenemos, ¿verdad? Que son nativas de aquí, de México, y que pues están en riesgo, ¿verdad? Entonces tendríamos que cuidar esto. No sé si hay algún comentario de los asistentes para que lo puedan vertir y discutir aquí con la doctora. Bien, yo sí tendría un comentario y una pregunta, doctora, sobre estas propuestas que ustedes han hecho sobre el uso de los organismos genéticamente modificados. ¿Tienen que pasar por un proceso legal antes para poder ser aceptados, aplicados, o cómo se rige en ese aspecto? Bueno, existe la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados que fue publicada en el 2005 y esa ley rige aquí en México al uso de dichos organismos, desde su transporte, su importación, su liberación, su consumo, sea para consumo humano, animal, etcétera, su transformación. Y existe también un protocolo que emana del Convenio de Diversidad Biológica, que es el Protocolo Cartagena, que resulta ser ley también para México, ¿no? Que regula la transferencia de estos materiales entre países, ¿no? Entonces, esto es lo que lo rige, es una ley que está vigente, que tiene algunas normas que se han desarrollado, otras que faltan por desarrollar, y eso es lo que lo rige, ¿no? Por ejemplo,
los artículos de los que yo hablaba del 86 al 88 provienen de esta ley, y lo interesante ahí es que la ley reconoce el valor que tiene esta diversidad, y que a pesar de que promueve el uso de los organismos genéticamente modificados, también promueve la protección de la diversidad genética, porque reconoce que existen riesgos potenciales que surgen a partir del uso, la liberación de estos organismos en el ambiente, y que exista flujo génico y que haya introgresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, eso es lo que lo rige. Ok. Doctora Mónica, ¿quería comentar algo? Hay una pregunta antes de parte de Natalie Aragón, que dice, en México, ¿cuáles son los cultivos con mayor OGM, organismos genéticamente modificados? Los casos que les mostré son los clásicos, son los más recurrentes. O sea, en México principalmente se ha liberado soya GM, algodón GM y maíz GM. Esas son las tres. También hay alrededor de unos, creo que son como unos 20, 25 cultivos en total, pero donde más liberaciones existen son en estos tres cultivos. Gracias. Y bueno, ahí va mi pregunta también. Es que me sorprendió bastante el flujo de las poblaciones del material de las OGMs hacia las poblaciones silvestres de algodón, aun cuando en el mapa tú los presentas y se ve una distancia geográfica que uno pensaría que es muy amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esa capacidad de flujo genético? Sí, es que, a ver, yo no me voy a meter en la parte más como de genética de poblaciones, ni en la parte más ecológica de la respuesta, pero aquí lo que demuestra es que esta idea de como eliminación o reducción de riesgos de flujo por distancia, ¿no? Sí. No aplica, no funciona. Queda y no claro. funciona porque hay muchos factores que pueden estar en juego. Sí. Esa es la razón principal desde como yo lo veo, aunque si le preguntaran a una experta en algodón quizás diría más cosas que yo. El problema está en que las liberaciones están en el norte de México, con la idea de esto de que si liberamos en el norte no va a pasar nada en el centro-sur donde están las poblaciones silvestres. Sin embargo, también sabemos que existe una importación de granos, o sea, de semilla de algodón, básicamente como grano, pero que es semilla viable, desde Estados Unidos a México, que se usa para alimento de ganado, por ejemplo, y que no se tritura a la entrada, y entonces es viable y se le da a las vacas en diferentes sitios de la República, por un lado. Luego también se conoce que las semillas viajan por agua. También se conoce que el movimiento de la producción de algodón, ¿no? Desde los lugares donde se cosecha y hasta las despepitadoras, no es en las mejores condiciones. Sale volando el material. Entonces empieza a haber presencia de algodones que provienen de las plantaciones en otros sitios debido al transporte. Entonces, hay diversas razones
por las cuales estos materiales terminan mucho más allá de donde uno se imaginaría por la simple liberación y distanciamiento entre las poblaciones silvestres y los sitios de cultivo. Lo otro que hay es que existe un mercado de algodones. Incluso pueden ir como ornato. Entonces pueden ir, por ejemplo, a sitios donde venden plantas de ornato en el sur de la Ciudad de México y se van a encontrar con plantas muy bonitas de algodón, pero que son gemes, sin saberlo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que la manera en que México produce, ¿no? No incluye, ¿no? O sea, a los agricultores les encanta experimentar, ¿no? Entonces no incluye esta idea de que aquí no se experimenta, de aquí no se intercambia, o sea, las prácticas tradicionales están confrontadas con la lógica de la producción de la agricultura más intensiva y sobre todo de la producción de este tipo de organismos genéticamente modificados. No están preparados en su lógica para que estas cosas no se estén moviendo. La experimentación de los pequeños productores, el que, ay, mira, me encontré con esto y me lo llevo en mi bolsillo y lo pongo en otro lugar, es muy común y factible, ¿no? Para que esto se esté moviendo. Entonces, realmente, ¿cómo llegan las construcciones genéticas a los algodones silvestres? Está poco documentado, pero es un hecho. Es un hecho claro de que están presentes, ¿no? Ok, y doctora. ahí en la página del programa de algodones podrán ver los resultados y las publicaciones que lo constatan. Hay una pregunta aquí en el chat, doctora, dice de Eliseo García. Dice que si existen herramientas que pueden contribuir a la mejora genética sin impactar la biodiversidad. Si existen herramientas, claro que sí, o sea, sí existen. Yo creo que la principal herramienta es promover que la diversidad genética subsista y a partir de ahí elegir adecuadamente desde un inicio, cuando uno está promoviendo un desarrollo biotecnológico, hacerse la pregunta de si esta es la manera en la que se puede resolver ese problema y no hay otras maneras de resolverlo sin la necesidad de estas tecnologías, ¿no? Porque habrá casos donde los problemas no queda de otra más que resolverlos así, pero en muchos de los casos podrán encontrar adaptaciones, como les mostré al inicio de la presentación, adaptaciones locales que pudieran resolver un problema X sin la necesidad de entrar en toda esta faramalla de desarrollos tecnológicos, ¿sí? No sé si me di a entender con mi respuesta, fui media... Yo creo que sí, o si está Eliseo y quiere comentar algo más, adelante. Ajá, Eliseo, no sé si iba por ahí. Sí, gracias, dice. Sí, ajá, ya me dice que sí, y da las gracias. Entonces, ¿algún otro comentario por parte de los asistentes? Pues nada más quisiera yo decir, muchas gracias, Francisca, que nos diste realmente una información muy bien acomodadita y muy compacta, que ilustra muy bien
los peligros que estamos enfrentando, por dónde deberíamos de estar haciendo labor política, ¿no? Nosotros como sociedad SOMAS hemos hecho, de hecho, en el pasado, últimamente estamos un poco no tan activos políticamente, pero sí se hizo en un momento nuestra postura en contra de los transgénicos, ¿no? A favor de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad de nuestro país. Eso, sobre todo ante el peligro con el maíz. Sí, yo les quiero compartir antes de que nos de terminar, que no se trata de no estar de acuerdo con el uso de la biotecnología moderna, pero creo que no es lo mismo usar estas herramientas en un contexto de donde hay simpleza genética, digamos en Estados Unidos con el maíz, por ejemplo, de una simpleza genética bárbara, a usarla aquí donde los riesgos son mucho más altos porque hay mucho más que perder. En el fondo es eso. Entonces hay que poner en la balanza cuándo vale la pena aprovechar estas tecnologías. O sea, yo estoy totalmente convencida de que estas tecnologías son importantes y merecen ser desarrolladas para resolver problemas concretos que no se pueden resolver de otras maneras. O sea, eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay que sopesar. No se puede llegar como estos caballos que traen ahí sus no me acuerdo cómo se llaman. Ajá, que no ven para los lados para no desviarse. No se pueden tomar decisiones así, hay que tomar decisiones conociendo dónde está la diversidad genética, qué la promueve, qué capacidad tiene de presentar soluciones a futuro, y entonces decir, bueno, este problema es tan grave que si no hacemos algo con una tecnología concreta, vamos a perder esta diversidad. Pues ahí entrarle, ¿no? Pero en otros casos donde la agricultura tradicional está promoviendo estas soluciones, pues apoyarla, que es lo que más se ha desdeñado en este país, ¿no? Ese es como el comentario que quería compartirles. Sí, hay aquí una manera de comentario por ahí que dice que las introgresiones en maíz que se documentó por parte de Chapela no fueron validadas. Ajá. ¿Un comentario, doctora? Yo creo que es irrelevante esa discusión, eso es lo que yo opino, porque si ustedes se fijan y vuelvan atrás al mapa de dónde se ha liberado en México maíz GM o dónde se pretende liberar a nivel comercial, contra dónde está la diversidad genética de los maíces nativos y sus parientes silvestres, la pregunta clave es, ¿existe la posibilidad de que no haya introgresión al final del día? Y yo diría, la probabilidad de que no exista es altísima. Entonces la pregunta de dónde hay y dónde no hay, para mí es irrelevante. La pregunta de fondo es, ¿México quiere apostarle a un desarrollo con su diversidad genética a futuro? ¿O quiere apostarle a estas soluciones como que son como de escopetazo para ciertos problemas puntuales? Si te quieres ir por los problemas puntuales, tienes un camino con el uso de maíz GM, por ejemplo. Pero si tú quieres apostar a un desarrollo como el que ha habido hasta ahora, donde quizás lo que tienes que hacer es más bien darle una vida digna a los productores campesinos para que sigan haciendo eso que hacen y sigan contribuyendo con la evolución bajo domesticación que mostré, entonces el camino es otro. Y ahí hay que señalar los caminos de la política, justamente, ¿no? Y los caminos para el desarrollo sustentable a futuro. Entonces, para mí eso es irrelevante, si se probó, si no se probó, han salido muchos más artículos de
aquí hay, aquí no hay, aquí lo vi, aquí no lo vi. ¿Y eso qué? En el caso de algodones, por ejemplo, la gran preocupación es que si hay en las poblaciones silvestres, hay construcciones genéticas y sí tienen efectos ecológicos, y sí tienen efectos en sus poblaciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso nos importa? ¿Qué efectos tiene? ¿Eso qué implica para México como centro de origen del algodón? ¿Qué implicaciones tiene eso? No es lo mismo que ocurra, sí, no es lo mismo que de esta naturaleza. México es especial y hay que entenderlo en ese contexto. Perdón, espero haber contestado el comentario. Sí. Lo último ya no lo escuchamos, doctora, se cortó un poquito ahí. No, que decía que esperaba que hubiese contestado el comentario. No sé desde cuándo dejaron de escucharme. Un poquito antes. Un poquito antes. Que yo decía que era que para mí el hecho de que no se haya comprobado esto que decía Chapela, para mí es irrelevante. Irrelevante, porque para mí lo importante es entender que la probabilidad de que exista flujo génico e introgresión subsiste, existe. En el caso del maíz, sobre todo, el maíz es muy promiscuo y las prácticas agrícolas tradicionales lo hacen más promiscuo todavía. Entonces la probabilidad de que hayan introgresiones fuera es muy alta. Entonces la pregunta de fondo ¿eso nos importa o no nos importa? ¿Eso afecta o no afecta? Y la verdad es que liderando un grupo de análisis de riesgo en la Conavio, ¿no? La realidad es que va a depender de cada construcción genética introgresada y en cada lugar donde se liberen estas cosas, ¿no? Va a tener diferentes efectos. Y entonces hay que entenderlo en ese contexto y decidir si queremos vivir con eso o no, o si México quiere vivir con eso o no, y las implicaciones más bien ya de carácter sociales y culturales ligadas a ese tipo de producción, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que meditar, ¿no? A mí me queda muy claro, habiendo trabajado casi 20 años en la Conavio, que en realidad a veces no vale la pena correr los riesgos. En otros casos sí, definitivamente sí, pero en algunos casos no vale la pena y más bien el riesgo aquí es que se terminen perdiendo las prácticas agrícolas tradicionales que le han dado a México esta gran diversidad, ¿no? Muy bien, doctora. No sé, ¿ya algún comentario final de parte de los asistentes? Me parece que ya no hay por ahí, ni en el chat tampoco. Doctora, Mónica, ¿quiere comentar algo final? Bueno, ya había dicho que muchas gracias a Francisco. Ok. Y muchas gracias, Ramón, por esta selección de charlas del día de hoy, todas muy interesantes. Cada una fue construyendo las cosas de manera más interesante posible, creo yo. Muchas gracias por todos sus esfuerzos. Okay. Y bueno, nos vemos en 2 años. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. No, gracias a usted, doctora Francisca, también por apoyar este evento, ¿no? Esperemos por ahí nuevamente escucharla y pues vernos físicamente, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, gracias, doctora. Le haremos llegar su reconocimiento. Muchas gracias. Mucho gusto.
Hasta luego. Bueno, pues a los asistentes también, muchas gracias por estar aquí presentes por este medio, ¿verdad? Les agradecemos a todos. Así que vamos a dar por terminada, ahora sí, por terminado el 5º simposio sobre manejo y conservación de recursos genéticos. Doctora Mónica, gracias por su apoyo también. Pues hasta luego, no se dice adiós, ¿verdad? Sino que nos tenemos que ver dentro de 2 años. Nos vemos. Y bueno, ahorita todavía tenemos la clausura a las 6:30 y vamos a dar a conocer los premios de los concursos de tesis, concurso de mejor ponencia y el de fotografía. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Creo que todavía sigue la otra mesa, ¿no, doctor? La otra mesa está todavía. Por si hasta quieren las asistir. 6:30. Ajá. Sí, adelante. Bueno, hasta Bye. luego a todos. Adiós.